padre, el Santo Padre, el Papa Paco, ha dicho que si es necesario él va a Ucrania para resolver la bronca que armó el señor Putin. Está muy interesante que vaya el Papa, no sé qué tan seguro sería para que fuera el Papa. Como es Putin capaz de que viera en qué avión o en qué tren va el Papa y le echa un misil y le echa la culpa a los ucranianos, y como el patriarca de Moscú pues está aliado con Putin y obviamente pues no va a jugar el juego del Papa, capaz de que el mismo patriarca Kirill diría que sí fueron los ucranianos los que tumbaron el avión del Papa, Mónica. Pues No es por ahí como va que el lo más seguro, ¿eh? asunto. Por ahí va el asunto, porque, bueno, el Papa Francisco ha tratado de mediar, sobre todo porque existe una tradición de mediación entre países beligerantes de la Santa Sede, pero si Ucrania lo acepta, y sobre todo porque hay una población católica importante, son aproximadamente unos 6 millones de católicos en Ucrania, no de rito latino, sino de rito oriental, pero católicos adscritos a Roma, Claro. es más o menos el 12% de la población, 15% por ahí. Pues ha tratado de mediar y los ucranianos le han pedido reiteradamente, por lo menos de hace 2 años, que viaje a Ucrania para distender la situación. Y el Papa como que ha empujado el tema hacia adelante hasta que les alcanzó la realidad. Y el caso es que, pues, está sobre la mesa, él mismo lo dijo en el viaje que hizo el fin de semana pasado de Roma a Malta, en el avión, le preguntaron expresamente periodistas norteamericanos de la NBC y le dijeron, bueno, ¿qué pasó con ese viaje tan llevado y traído a Ucrania? Y el Papa dijo que estaba sobre la mesa. Finalmente, él cree que si en algo contribuye su presencia, que lo haría. Ahora, hay un tema muy importante aquí. El nuncio en Ucrania dice que logísticamente sería viable y que las condiciones que promete la autoridad ucraniana pues son correctas, O sea, el pero padre no iría a Kiev, iría, me imagino, a Lviv, a una a de estas Lviv, ciudades en la aunque frontera se de maneja Polonia, Kiev, por si se pasa algo rápidamente se puede ir a Polonia, sí, ¿no? lo pueden sacar rápidamente. Se maneja que es a Kiev, pero lo lógico sería a Lviv. Eso es un hecho. Pero el punto es que lo que están tratando de evaluar son los costos y consecuencias de este viaje. O sea, ¿realmente la presencia del Papa ayudaría a poner fin a la guerra? Esa es la pregunta que ellos se hacen y es donde matizan el tema. Dicen, bueno, si Yo no lo creo. realmente, yo tampoco lo creo y probablemente tampoco lo crean en el Vaticano y tampoco lo quieran arriesgar. Pero hay otro tema importante, que es la reacción que pudiera tener, que tú lo dijiste, Eduardo, el patriarca Kirill y toda la Iglesia Ortodoxa rusa. Hay un pleito interno espeluznante en la Iglesia Ortodoxa rusa que no se resigna a haber perdido a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. De hecho, hay una secesión, un cisma, por así decirlo, no de creencias, pues, pero sí de autoridad, que a los rusos les dolió muchísimo y es una de las razones ideológicas para la invasión a Ucrania, que la Iglesia Ortodoxa rusa siente que los ucranianos ortodoxos les pertenecen, pero cuando se hizo todo este pleito en 2018 y los ucranianos lograron que el patriarcado de Constantinopla los aceptara, pues realmente sintieron que la Iglesia Ortodoxa ucraniana ya es nacional y es suya. Entonces, la población ucraniana ortodoxa está muy contenta con tener su propia iglesia. Aquí hay varias cosas que el Papa tiene A ver, que... una pregunta. Si ellos quieren, tampoco deben pertenecer al patriarcado de Constantinopla, podrían ser totalmente autónomos, ¿no? También, pero reconocen a Constantinopla como el primus inter pares. O sea, generalmente las iglesias ortodoxas se adscriben a Moscú o a Constantinopla y generalmente coexisten en los diferentes países una iglesia ortodoxa relacionada con Moscú y otra relacionada con Constantinopla. Sin que Pero aquí la iglesia sin que el mayoritaria... patriarca sea el mandamás, son, como tú dices, primero entre pares,
Y te veis por qué le duele esto a los rusos, porque la Iglesia Ortodoxa Ucraniana es la segunda más grande después de la rusa. Efectivamente, y no solamente en Ucrania, en el mundo entero, porque acuérdense que los ortodoxos tienen iglesias nacionales fuera de estos países. Entonces, bueno, claro, finalmente el Papa está en una posición muy consistente con los esfuerzos de paz, pero se aventó a decir tres cosas que verdaderamente son impactantes. Uno, criticó a Putin por su infantilismo autocrático, está fuerte. Y lo otro es que dijo que finalmente, de alguna manera, estamos ante un nacionalismo anacrónico por parte de los rusos. Y para rematar, dijo que estamos asistiendo a la impotencia de la ONU frente al problema de la guerra en Ucrania, que él no ve cómo está saliendo el asunto y que si bien entiende cuál es la visión europea y occidental sobre el tema, él no quiere condenar a los rusos, sí condena los hechos de Putin, pero no condena a los rusos. Esa distinción que ha hecho el Papa es muy interesante. El que está mal es Putin, no los rusos en sí. Y esto yo creo que es muy favorable para el diálogo. El problema es que el Papa no está viendo que haya disposición al diálogo de la parte rusa. Entonces, este tema de que si va o no va es muy espinoso, genera esperanza, pero a la vez sería demasiado riesgo, precisamente por lo que tú decías, Eduardo, que si hay un ataque que seguramente sería acuérdense de Juan Pablo II y de Aliaga. ¿Quién fue el inventor de este atentado? La KGB. La KGB siempre ha tenido en sus objetivos al Vaticano. Entonces no sería así como muy lógico que el Papa estuviera. Parolin está muy preocupado por la relación, que es Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano. El cardenal Parolin, que por cierto va a venir a México por estos días, a fines de abril. Está muy preocupado por la situación de la buena o mala relación con los ortodoxos rusos, porque había un avance desde el encuentro de Kirill con el Papa en 2016, justo cuando vino a México. Ya se echó a perder. Ya se fue para atrás. El zar Vladimir III echó a perder todo, no nos hagamos. Efectivamente. Entonces yo creo que el diálogo católico ortodoxo ruso va de más a menos y puede ser conflictivo. Bien, Venus. Sí, yo creo que no solo no serviría de gran cosa o casi nada la visita del Papa, sino creo que enrarecería aún más el ambiente como se está diciendo en este momento. Cuando se mezcla el ingrediente religioso en una guerra o en un conflicto, en cualquier disputa, se intensifica todo y todo está a flor de piel. Ay, mi querido Venus, siempre hay elemento religioso. Siempre los líderes dicen Dios está con nosotros. Pues en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, el cinturón de los soldados alemanes decían Dios me protege. A ver, claro que siempre hay un elemento religioso. Sí, y eso empeora las cosas. Si el Papa va a Ucrania, seguramente la Iglesia rusa lo va a ver como una posición condescendiente de la Iglesia de Ucrania y les va a caer en el hígado. Y probablemente tengan razón en la percepción. En la percepción, digo, aclaro, no en el fondo. Pero es lo que van a sería un trancazo de relaciones públicas para el Paco, ¿eh? Ah, no, sí, sí, para él imagínate, sí, para imagina al Papa Francisco caminando ahí en Ucrania, todo el mundo diría, ¡qué bárbaro! Para su bono personal, por supuesto, ¿eh? O sea, y el de su iglesia también, y el de su iglesia, que vaya quien necesita. Bernardino. Y una pregunta muy rápida para Mónica, ¿y por qué no el Papa, o qué posibilidades tiene el Papa de ir mejor a hablar directamente con Vladimir Putin? Porque necesita una invitación de Vladimir Putin a Moscú, si no lo invitan, pues no hay modo. Es Putin, y no lo por favor, no digas Putin, sí, por eso. Por favor, te está traicionando el subconsciente. Ay, Bernardino. Putin, exactamente. El camarada Vladimirovich. Putin. Juan, rápidamente. ¿Cómo puede haber una labor de intermediación si una de las partes no tiene interés en sostener el diálogo? Eso es lo que a mí me parece extraño. El Papa va con toda la buena vocación que le caracteriza a Ucrania, pero no hay otro interlocutor
que sería el importante para hacer ese trabajo de intermediación. Por eso no ha ido. Por eso no va. Él se ofrece a ser intermediario. El mismo presidente de México, cuando empezó el conflicto, dijo que si México podía participar y ayudar. Yo creo que a todos los gobernantes del mundo les encantaría intermediar en esta guerra y anotarse un éxito personal. Pero la verdad es que el señor Putin no creo que quiera hablar con nadie. Él está empeñado en obliterar a Ucrania porque, ya lo dijo al principio del programa Mónica, él hereda la tradición de los zares rusos que siempre quisieron y destrozaron a Ucrania una tras otra vez, junto con Polonia, junto con Bielorrusia, junto con los países bálticos. Todo eso fue fue el patio trasero del Imperio Ruso. Exacto. Hacían lo que querían con ellos. Eso pues fue. A ver qué pasa. Está bueno lo del Papa. Muy bien, gracias Mónica, Venus, gracias Juan, gracias Bernardino. Soy Eduardo Ruiz Gili, el lunes 3:30 de la tarde, hora del centro. Estamos de regreso. Sean felices.